Muy buenas tardes, feliz día de San Pedro y San Pablo, a quienes celebramos hoy. Compartimos una lectura del Evangelio según San Mateo en el capítulo 16. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: Feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Mateo nos hace notar que la profesión de fe de Pedro sucede en Cesarea de Filipo, algo que nosotros hoy llamaríamos la periferia, un lugar que está lejos de la ciudad de Jerusalén y lejos de el culto o de la religión que se vive y se celebra en el templo. Está Jesús en tierra de paganos. Uno tendría que decir geográficamente e ideológicamente lejos del centro religioso. En ese lugar hace Pedro esta profesión de fe tan linda. Hasta ahora en el Evangelio veíamos que muchas personas se preguntaban: ¿quién es este? Lo hemos escuchado incluso con esta misma expresión referida a Jesús. ¿Quién es este a quien el viento y el mar le obedecen, etcétera? Ahora es el mismo Jesús el que obliga de algún modo a los discípulos a hacerse esa pregunta, entrando por cuál es la opinión que la gente tiene. La gente identifica a Jesús con aquellos profetas que hablaban en nombre de Dios con valentía y muchas veces opuestos a las autoridades religiosas. Y ahora Jesús quiere la respuesta de sus discípulos. Primer ejercicio para los discípulos y para los discípulos de todos los tiempos es este dejarse cuestionar. Jesús cuestiona a los discípulos acerca de lo que creen de Él. Con una pista, yo diría, porque hablando Jesús de sí mismo, dice el Hijo del Hombre. Allí los discípulos podían imaginar ya en que se trata de aquel personaje esperado, servidor de Dios, enviado por Dios, que triunfaría a través del dolor y del rechazo. Jesús se identifica más con este Hijo del Hombre que con el otro Mesías, cuya expectativa estaba alimentada por una necesidad más bien política, de liberación, de poder humano. La respuesta de Pedro supera lo que los análisis, estudios y profundizaciones humanas podrían revelar. Supera ampliamente, y Jesús le hace ver: esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre. Podemos recordar lo que hace poquito decía Jesús en su oración: Padre, has ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes. Es la inspiración de Dios a través de la cual Pedro es invitado a entrar en el misterio mismo de Dios, al menos a iniciar un camino. Después, como sabemos, lo que está pensando Pedro cuando habla del Mesías no es lo mismo que está pensando Jesús y que tiene pensado Dios. Va a tener que hacer ese proceso, ese camino. Va a tener que revisar sus expectativas y aprender qué clase de Mesías es Jesús. Con todas las diferencias, porque no quiero dejar de lado a Pablo también, con todas las diferencias que tienen estas dos personas que hoy celebramos, estos personajes de los inicios de la evangelización, diferencias referidas a su formación, diferencias referidas a su misión. Pedro más orientado a recuperar, como decía Jesús, las ovejas perdidas del pueblo de Israel, y Pablo llamado a invitar, a abrir la puerta de la iglesia
a los paganos, con todas sus diferencias, incluso a veces con alguna discusión entre ellos, etcétera. No solo comparten algo esencial, que es el motivo de nuestra fiesta, que es su martirio, el haber dado la vida por Jesús. Comparten también esto a lo que hacía referencia hace un ratito. Se dejaron cuestionar por Jesús. Pedro en esta oportunidad, en otras oportunidades, eh, Jesús lo pone como de algún modo a prueba en este sentido, lo cuestiona. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para vos? Más adelante será de otras maneras que a través de este camino Pedro va creciendo en la fe. Y Pablo, grandemente cuestionado, por decir de alguna manera, en aquel camino de Damasco, donde por su celo, por su deseo de servir a Dios, está dispuesto a ir a perseguir y martirizar a los cristianos. Jesús lo detiene en ese camino. Pablo, ¿por qué me persigues? Cuestionado por Jesús. Me parece una linda imagen para nuestra oración en la medida en que buscamos crecer cada día en la fe. Esto significará también de algún modo dejarnos cuestionar por las realidades que suceden, como Dios, que nos dejemos cuestionar por Dios a través de las cosas que nos suceden personalmente, individualmente, familiarmente, socialmente. Qué bueno que tengamos esta inspiración que tuvo Pedro para ir entrando en las cosas de Dios a través de cómo Él nos pueda cuestionar. No podemos olvidar tampoco al Papa, es su día, celebramos el Día del Santo Padre, y con toda humildad uno podría pedir eso también para él, ¿no? Que las realidades que le toca enfrentar, discernir, sean realidades que lo abren una y otra vez al misterio de Dios, que se deje como discípulo cuestionar por Jesús, por las realidades que le toquen vivir y a las que les toque responder. Pidamos por Él, pidamos que podamos también nosotros desear crecer en la fe y dejar que Jesús en este camino de crecimiento nos vaya haciendo entrar en su misterio y nos vaya cuestionando para precisamente crecer, conocernos un poquito más y dejar que Él nos revele, como a Pedro, quiénes somos. Cuando Pedro termina su profesión de fe, entonces Jesús le dice, ¿quién es Él? Tú eres Pedro. Pidamos esta gracia de Dios en este día. El Señor nos vaya mostrando en este camino quiénes somos y cuál es nuestra vocación más profunda, nuestro lugar en la vida de fe, en la vida de nuestras familias, de nuestra sociedad y de nuestra comunidad. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.